Para la medición de corriente, voltaje y resistencia se implementa el uso del multímetro. Bueno, pero primero vamos a dar conceptos preliminares como el de la resistencia, voltaje, corriente y sobre todo el multímetro. Primero empecemos con el voltaje, o también llamado tensión o diferencia de potencial. Es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica sobre las cargas eléctricas o electrones para establecer el flujo de corriente eléctrico. Por ejemplo, es el impulso que produce donde la unidad de medida es el voltaje, representado con la letra V mayúscula, instrumento de medida, el voltímetro. Ahora pasemos a la corriente, o también llamada intensidad eléctrica. Es el movimiento de cargas, flujo de electrones que recorre un material conductor, tanto sólido, líquido como gaseoso, donde la unidad de medida son los amperios, con la letra A mayúscula, instrumento de medida, el amperímetro. Seguimos con la resistencia. Es la propiedad física que supone el paso de corriente, es decir, la posición que tienen los electrones al desplazarse a través de un conductor, donde la unidad de medida es el ohmio, representa omega, instrumento de medida, el ohmímetro. Ahora pasemos al multímetro. Los tres conceptos dados anteriormente son medidos mediante el multímetro. Actualmente se utiliza el multímetro digital, el cual nos ayuda a conocer los valores exactos tanto de resistencia como de voltaje e intensidad que circula por un elemento conductor. Ahora pasemos a las mediciones. Para la medición de voltaje, primero se selecciona el multímetro en la unidad de voltios. Segundo, se revisa que los cables rojo y negro estén conectados correctamente. Tercero, se selecciona la escala adecuada, si tiene selector de escala. Si no tiene, seguramente el multímetro escoge la escala para medir automáticamente. Cuarto, se conecta el multímetro paralelo al componente, como se muestra en la imagen. Por último, se obtiene la lectura en la pantalla del multímetro. Para la medición de la intensidad, primero se selecciona en el multímetro la unidad de amperímetro. Segundo, se selecciona la escala adecuada si tiene selector de escala. Tercero, para medir una corriente con el multímetro, este tiene que ubicarse en el paso de la corriente que se desea medir, como se muestra en la imagen. Por último, se obtiene la lectura en la pantalla del multímetro. Para la medición de la resistencia, primero se selecciona en el multímetro la unidad de ohmios. Segundo, se selecciona la escala adecuada si tiene selector de escala. Tercero, para medir una resistencia con el multímetro, este tiene que ubicarse con las puntas en los extremos del elemento a medir en paralelo y se obtiene la lectura en la pantalla, como se muestra en la imagen. Aclaración: si la lectura es negativa en la pantalla, significa que el componente medido tiene la polaridad al revés de la que se supuso. En otras palabras, donde está el cable envíelo por el negro, de la misma forma con el cable negro. Created using Powtoon.